le deseo lo mejor allí donde vaya. Y en las competiciones en las que esté también el Madrid, pues que pierda contra nosotros. Buenas noches, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Llegó el jueves y hoy tenemos un programazo especial dedicado al PSG, uno de los dos finalistas de la UEFA Champions League. El próximo sábado dirimirá el reto de ser bicampeón o de conformarse con otro subcampeonato en la tercera final que tendrán los parisinos, y obviamente que estos años gloriosos nos han dejado muchas notas interesantes que vamos a repasar junto a nuestros compañeros y compañeras durante los próximos 60 minutos, porque la final de la UEFA Champions League está pactada para el próximo sábado para que nos acompañen en la pantalla de ESPN y Disney Plus. Ya está con nosotros esta noche Daniel Tiger, Ricky Ortiz, Geraldine Carrasquero. Las buenas noches para los tres. Hoy vamos a concentrarnos en los años dorados, como lo ha llamado la producción del equipo parisino, que ha invertido muchísimo dinero desde el 2011, cuando cambió su estatus, y con mucho protagonismo de figuras importantes, pero que hasta estos dos últimos años es donde ha redondeado con finales y donde espera también llegar a esa consecución de bicampeonato. No sin antes invitarlos, porque obviamente tendremos una transmisión especial. El partido arrancará a las 10 de la mañana en la señal de ESPN y Disney Plus. ¿Qué les parece, Dani, Ricky y Jerry? Si arrancamos donde el PSG logró poco a poco ir tocando la gloria de una final, de una como la que tendrá el próximo sábado, de una donde por primera vez estaba estrenándose por allá de la temporada 2019-2020, y con un centroamericano siendo el arquero titular, precisamente Keylor Navas Gamboa, quien también lo habían sumado al equipo junto a Neymar, junto a la adaptación también de Messi, para poder llegar a esta consecución. Es claro que era como prueba y error en el sentido de Tuchel, Jerry, probándose con el PSG en su primera final. Sí, una final muy difícil porque enfrentaba a un Bayern Múnich. Aquí vemos el gol de Kingsley Coman, ex PSG, hacía cumplir la ley del ex. Te decía, el Bayern terminó invicto ese torneo, súper goleador con Lewandowski en plan estelar. Era el favorito, a decir verdad, más allá de que este PSG tenía un Neymar, yo creo que en su mejor año con el París. Y por supuesto a Kylian Mbappé, su goleador histórico. Acá quedó a las puertas del título continental y Tuchel después, bueno, no iba a tener la oportunidad de repetir final. Que yo creo que esto es interesante, sobre todo, Dani, porque comenzaba el PSG a buscarle la comba al palo, diríamos en Centroamérica, de cómo encontrar protagonistas que lo llevaran al éxito. Esta oportunidad la pierde, pero creo que le deja muchas lecciones de que no era con billetera, sino con el colectivo después. Exacto, Daniel. La verdad que la veíamos recién, y lo decía Jerry, ¿no? Un Bayern que era, la verdad que ofensivamente te hacía daño por todos lados, ¿no? Como el que dejó eliminado ahora, hay que decirlo también. Pero bueno, el PSG creo que a veces uno dice se equivocó, no se equivocaba en contrataciones, pero quería a lo mejor de lo mejor en el mundo. Sí. Y llevarlo a un equipo, eso es un proceso. Eso tenía un proceso. Y eso tenía una cabeza visible en su técnico, porque acordémonos que después empieza a cambiar de técnico. Seguramente vamos a ver todas las imágenes, el proceso que ha tenido. Pero llevar a figuras a un equipo donde realmente solo quería, o la obsesión era ganar la Champions. Y no podía. O quedaba en semifinal, o perdía la final, como la veía recién con el Bayern. Y era, ¿cómo podemos perder la final con estos jugadores que tenemos? Pero pasaba. Y a veces, bueno, uno controlaba esas cosas, o no controlaba como lo hacía el PSG, y era buscarle la vuelta, ¿no? Acordémonos las contrataciones que tuvo también el PSG, de tantos jugadores. Pesadísimas.
pesadísimas y algunas previo a la disputa de esta final y otras que vinieron en cascada para los años venideros que ya vamos a repasar. Pero Ricky, creo que acá es donde se da el cambio de switch en el proyecto, donde se dan cuenta que ni lo de Tuchel ni tampoco solo con Neymar y Mbappé. Había que reforzar el plantel, había que meterle un ADN más ganador. A ver, hay varios factores acá para esto. Número uno, recordemos que era pandemia y podemos decir, y la pandemia afectó a los dos, pero puede ser que ayer hablábamos de los detalles, que los alemanes son un poco más quizás prolijo, con más experiencia del Bayern, más disciplinados, llegaron un poquito mejor a este partido y también llegaron en un momento donde había muchos fracasos, el de Guardiola, el de Ancelotti, todos los que no podían ganar. Es lo que le está pasando al Paris Saint-Germain ahora con Luis Enrique. Llegaron con Flick y ahí ganaron todo. Era muy difícil que ganara el Paris Saint-Germain, pero era el comienzo de lo que estamos viendo ahora, porque lleva tiempo y lleva también un técnico ganador, un técnico con espalda ancha, que al final no lo tuvo, desde mi punto de vista, el Paris Saint-Germain, hasta que llegó Luis Enrique. Porque teniendo a Mbappé en un gran momento, teniendo a Neymar en su mejor momento, era para ganarlo todo. Perdieron por muy poco, podría haber sido para cualquiera, pero al final la disciplina alemana para eliminarlos en una final es muy difícil. Se impuso y creo que Hansi Flick le dio una probadita justamente de esa disciplina alemana. Pasamos a la siguiente temporada. Como subcampeón, el PSG se quedó sin técnico, lo removieron a Tuchel por ahí de casi la mitad. Se fue Thiago Silva, se fue Edison Cavani, salieron otros futbolistas de menor reparto y el PSG seguía en esa transformación. Pero el cambio era casi que de Tuchel por Pochettino, Jerry, que yo creo que ahí ya comienzan desacertadas decisiones, porque no sé si Pochettino, con lo que había logrado en ese momento por el Chelsea, en el fútbol inglés principalmente, estaba para ese proyecto. Sí, venía de tomarse un año sabático el argentino después de haber llevado al Tottenham a la final de Champions. Se dice fácil, pero fue un gran logro para él. La perdería con el Liverpool, por supuesto. Y Thomas Tuchel, lo dicho, ¿no? Tuvo que salir por unas declaraciones que el club consideró desacertadas, como decir que no tenía suficiente autonomía para tomar decisiones, que era más como un ministro de deportes que un entrenador y que el club no había valorado lo suficiente haber llevado el equipo a la final, porque al fin y al cabo Tuchel hizo lo que ningún otro entrenador había podido, llevar al PSG a la final. Y Pochettino también iba a tener sus más y sus menos en este interín en París. De hecho, no va a durar más de 2 temporadas. Los técnicos, como dijo Dani, cambiaron frecuentemente. Emery, Pochettino, Gautier. Pero disparaban para todos lados, Jerry. No había un mismo perfil. Como que tiraban a lo que saliera. Exactamente. La realidad, y es que Luis Enrique ha hecho su propio perfil. Ha sido un entrenador sumamente autónomo que ha logrado crear una estructura alrededor de sus ideas. Y yo creo que esa ha sido la gran clave, pero no me quiero adelantar tanto, Dani. Claro, es más, yo creo que ahí tenemos, con la ayuda de la producción antes del camino, esa declaración de Tuchel, porque yo creo que vale la pena recordarla en torno a lo que significa y lo que decía, para poner en contexto lo que vivía la interna del PSG, porque a veces esos egos tienden a chocar muchísimo en la disputa dentro del camerino, y el PSG estaba tratando de amalgamar esa idea de convivir justamente con muchos egos y de jugadores de gran protagonismo. Esto para no irnos sobre todo sin lo de Tuchel, porque lo que dice Jerry es acertado. Ojo la frase, dentro de otras que esbozó el técnico. A veces es fácil, a veces es un gran desafío. En un club como el PSG, muchas influencias, por lo tanto, mantener contentos a todos puede ser todo un desafío. Algo que le terminó cortando los suministros. Ricky, ahí le se puso la soga al cuello. Puntualmente, Dani, por cómo era dirigir, antes de darle paso a Ricky, a Neymar y a Mbappé. Y esa era la respuesta puntual. Sí, para mí está muy mal, no tendría que haber dicho nada. Y Daniel sabe esto, ha jugado, ha tenido muchos técnicos, ha estado en mucho vestuario. No había necesidad, está como tirando excusas, que la culpa no fue de él. Y la verdad es que él tendría que haber dominado ese vestuario como después lo hizo Luis Enrique. Es muy sencillo. A mí no me gusta particularmente, puede hacer lo que quiera, pero que hablar así de esa manera es totalmente innecesario. Un club que le dio trabajo, que le pagó,
que le dio las herramientas, que tenía un montón, que él aceptó todo y después salen con estos dichos, tirando palos así por abajo, mirando para el costado. Con un tipo como Tuchel no cae bien. Esa es mi opinión. Al final, a veces ganás, a veces perdés. Claro. Aguantátelas, aprendé de los errores, de los fracasos y seguí adelante. ¿Qué fue lo que hizo Tuchel? Pero a una institución como el Paris Saint-Germain no merece, desde mi punto de vista, eso. Y por más que haya problemas, los trapos sucios se lavan en casa. Eso yo no lo cambio, no lo discuto. Igual, no, y sobre nadie todo, le quita... Dani, dime. Perdón, ¿no? Que agregue esta parte. A veces cuando un técnico entra a un vestuario sin golpear la puerta, escuchá lo que digo, ¿no? Sin golpear la puerta, eso cae mal a veces. Esos técnicos que golpean la puerta, y mirá lo que a lo que estoy llegando, ¿no? Porque recién yo acabo de decir que el PSG cambiaba más de técnico que de jugadores, y era verdad. Muchísimo. Porque no era controlable el vestuario. Ahora, todos preguntarán por qué lo hizo este técnico que está, pero eso más adelante. Ahora, vos entrar y querés controlar un vestuario donde tenés lo que hablábamos, ¿no? Mbappé, bueno, Neymar y varios otros jugadores, es muy difícil. Y después salís a declarar cosas que solamente se quedan, como decimos nosotros, ¿no? Los trapitos se lavan dentro de la casa, sin que nadie se entere de nada. Era muy difícil. Es muy difícil. Claro, pero es curioso, porque él sale del PSG con esa desafortunada declaración y 6 meses, ponele de casi hecho, 7. Sale en invierno, después, Dani. Sí, pero sale campeón después con el conjunto londinense, con el Chelsea. Y yo creo que entonces nos vuelve a colocar en el debate, Jerry, si fue un tema de técnico o de plantilla. Yo creo que se conjugan las dos cosas. Yo creo que Thomas Tuchel es un entrenador que después lo demostraría un año después ganando esa final al Manchester City con el Chelsea, que es un entrenador probado, exitoso y que tiene su carácter, pero no pudo imponerse, como decía Ricky. Él tenía que dominar todas las cuestiones al margen de la cancha. Sí, los egos de Neymar, sí, los egos de Mbappé, sí, las influencias externas, todos esos dichos que cayeron mal porque él todavía estaba en funciones cuando dio esa entrevista. Y por supuesto que el club tomó la decisión que consideró pertinente, que era no contar más con él. Y bueno, llegó Pochettino, hizo lo que pudo, después coincidió una parte con Messi, siendo argentino se creía que eso iba a salir bien, pero bueno, la realidad es que al PSG no se le daba. Ahí está Keylor, mira, ya que lo pedías. Sí. No, yo no. De hecho jugaba, era titular, llevó a la consecución de esa Champions ganó final. con el Madrid. Y para eso lo llevaron, porque, a ver, estamos claros que el pasaporte pesa, pero a Keylor lo llevaron en un afán exacerbado de parte de los parisinos con su situación en el Madrid para buscar título de Champions y pierde esa final contra el Bayern que recién repasábamos. Este es el segundo año donde el PSG volvía a apuntar alto, pero se volvía a quedar en el camino. De hecho, Ricky, te diría que me gustaba más el PSG de Tuchel que este mismo que terminó tomando Pochettino. Definitivamente, yo no estaba de acuerdo con la llegada de Pochettino, no me convencía, como tampoco me convenció el momento que llegó a la selección de Estados Unidos. He tenido muchas discusiones sobre eso, pero no importa, ese es otro tema. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que al final el problema parece que es Mbappé, o que fue Mbappé, porque... Y sí, a ver, pero antes de Mbappé tampoco ganaron la Champions, Ricky. También tenían fichajes faraónicos, inversiones estratosféricas. Perdón, Jerry, ya empezamos. Mbappé, pero es que no todo es o blanco o negro. No eran los galácticos, no era cuando nada estaba con Mbappé. Ibra, cuando trajeron a Beckham, cuando estaba Cavani. Millones por él. No pudo ganar nada, con Cavani tampoco. Y se fue Mbappé y ganaron. Y están en otra final. Y eso no es una casualidad. Pero y el antes Real de Mbappé Madrid ganó 2 Champions y llegó Mbappé y chao. Y no ganó ninguna. Entonces no me venga Ricky, con que no es Mbappé. ¿Y cómo es, si tú Porque quieres reducir todo a que el culpable es Mbappé. Teniendo tanta figura en su momento, Dani, no pudo ganarla. Era esquiva la Champions, era muy esquiva. Y no digo que no tenía buenos planteles y jugaba mal, no, lo hacía bien. Lo que siempre pasa ha tenido buenos planteles.
a equipos exactamente bien conformados y bien estructurados, como en su momento, bueno, le decíamos recién del Bayern, en su momento también el City. Era difícil, porque era más individual el PSG que colectivo. Entonces necesitabas un cambio, pero mirá cómo será que, a ver, llega Luis Enrique, díganme qué figura había. Está bien, Mbappé, que después se va, pero después no quedaron tantas figuras. No es que él mismo comenzó a gestionar su plantilla. Por eso te digo. Exacto. Pero porque el proyecto da un giro y por eso repasamos estos años. Porque de hecho, bueno, no nos vamos a adelantar. Porque en esta temporada, la 21-22, llega Lionel Messi. Pero el proyecto ya estaba apalancado a Mbappé desde antes. Muy rara la de Messi en el Paris Saint-Germain. Que nada. Llegaba Hakimi, llegaba Danilo Pereira también. O sea, le complacieron un poco. Donnarumma, aparecían actores protagonistas. Y Ramos. Chao, Keylor, Ramos. No, de hecho comparte una con Donnarumma. No inventes, Ricky. Donnarumma no le limpiaba los tacos a Keylor, pero Pochettino se fue con el italiano y bueno, por la plata. Bueno, ahora echarle la culpa a Pochettino, dale. Bueno. Sí, claro. Igual como se molestó con Messi, se molestó también con Keylor, pero ya te voy a contar esa historia, porque acá todo era alegría. Todo era felicidad, los refuerzos, todo el mundo estaba felicísimo, Dani, porque había llegado Messi, porque le pusieron a Nuno Méndez, Donnarumma, Wijnaldum, sí, lo de Hakimi, lo de Sergio Ramos. Las cifras que se pagaron, ¿no? Mirando acá. Y al final los laterales fue lo único rescatable allí. Lo único que se quedó. Pero apuntaban, Dani, que con estos refuerzos en el Paris y de la mano... Sí, pero pensando en el equipo de hoy, Hakimi y Nuno Méndez fueron los verdaderos fichajes rentables. Los que se mantuvieron y se sostenieron en el tiempo. Y además los que le dieron rédito, Jerry, porque diría que no solo fueron titulares, sino que terminaron aportándole a lo largo de todos estos años. Estamos hablando de campaña 21-22. Sí. Bueno, y Nuno Méndez quizá no llegaba con tanta prensa, Hakimi sí, porque bueno, había salido del Real Madrid, había jugado en el Dortmund, había jugado en el Inter, había sido campeón de Champions con el Madrid en 2018 formando parte de la plantilla, es decir, ya era muy conocido Hakimi, también lo que hacía con Marruecos, y al día de hoy se sostiene en el equipo él y Nuno Méndez, y son parte de la identidad de PSG, forman parte del estilo de juego, son laterales que por momentos son atacantes, Hakimi a veces es extremo, a veces te aparece como 10, a veces como finalizador. Sí, de los mejores del mundo, es cierto. Bueno, lo de Hakimi no tengo duda. No sé el del izquierdo. Nuno Méndez está ahí. Sí, está ahí. ¿Quién lo podrías poner a pelear con...? Yo lo pondría con la temporada de hoy a Di Marco, para mí. Con la temporada de hoy. Nuno Méndez es mucho más completo, pero sí te entiendo. Por temporada, es de gustos. Con las 17 asistencias de Di Marco en la Serie A, el año pasado competía con Cucurella, seguro. También. Esta temporada no tanto. Ahora, ojo, les adelantaba lo de la disconformidad de Messi, justamente con Pochettino. Todo eso evidencia en un partido contra el Lyon. Y es donde se observa una imagen que creo que aquí la tenemos precisamente. A ver, Dani, todo esto comunica. Y esta imagen le dio la vuelta al mundo. Es que sale Messi es y difícil ojo ahí. decir, ¿no? ¿Para qué me sacaste? Ay. No, claro, mira. A ver, el técnico a veces, bueno, uno dice, sí, tiene autoridad para hacer eso, porque bueno, uno cuando le hace un contrato a un jugador, el técnico tiene que tener la autoridad para... Ahora, preguntá, porque no es cualquier jugador tampoco el que vas a sacar. Claro. Me parece a mí, ¿no? Es lo que uno ve. Preguntale claro, si quiere salir y evitás esto. Exacto. Imagínate que uno no quería salir. Imagínate Messi, que no era habitual de él que salga. Hasta inclusive, creo que hay una imagen también en Barcelona de unos años donde lo sacaron faltando 10 minutos, no sé cuánto, y también no le gustó. Entonces, no. Ahí se rompió algo, ¿no? Ahí se rompió algo. Y denotó en lo que seguía. Y denotó en el comportamiento del equipo por el siguiente tiempo. Incluso podemos ir a ver el camino que en los octavos de final, este PSG ya con Messi integrado en la plantilla, se enfrentaba al Real Madrid. Una eliminación que le costaría carísimo, pero que ya evidenciaba, Ricky, una delgada, ¿cómo lo diríamos? A ver, una disconformidad entre algunos del plantel y las decisiones del entrenador. Sí.
Puede ser, ya con el entrenador no estaba bien. Esta es la serie donde Courtois le ataja un penal a Messi. Y yo creo que eso es la clave, y se lo atajó en Madrid, en el Bernabéu. Entonces, es un golpe duro, no es fácil asimilarlo, superarlo. En un momento en que estaba bajo mucha presión el Paris Saint-Germain, que se estaba armando como equipo, pero todavía no estaba ahí. Y no nos olvidemos que muchas veces hablamos de, que Messi, que esto, que lo otro, que esto es una falta también que no la cobraron, no nos olvidemos de eso, sobre Donnarumma, clarísima. Sé que Dani va a decir que no, pero la falta es evidente. Como delantero te digo que no, pero es falta. ¿No es falta, Dani? No, sí ¿En es serio? falta, por eso. No, como delantero te digo, o sea, es falta, como delantero te digo. Es falta. Exacto. Ah, Como te entendí delantero que mal, puedo hacer perdóname. yo, te digo, y Sí. Perdóname, Es difícil, pensé que te pero habías contagiado de Dani y de Jerry ahí. No, por un pero ¿qué momento. pasó? No, bien. No, que Donnarumma No, fuera. Solo bloopers no era culpa mía. La primera temporada fue desastrosa de Donnarumma. no, y después Igual vino un un equipazo aluvión de Real Madrid con ataque un terrible. Benzema intratable. Sí. Un Benzema espectacular, un Benzema que ya sin Cristiano mostró la calidad que tenía. Era otra cosa, un Real Madrid campeón, un Real Madrid apabullador. Más colectivo, Era Ricky. difícil ganar Chicos, más este colectivo, equipo. un Real Madrid más colectivo. Mucho Claro. mejor. Mucho más colectivo. mejor, exacto. Mucho Y mejor obviamente armado atrás. diferentísimo al que hemos tenido en los últimos 2 años. Y obviamente las críticas llegaban para todo el entorno de París, no solo por quedarse en octavos de final después de ser subcampeones, sino que trajeron a Messi y más bien como que dieron 4 pasos para atrás, quedándose en octavos y ni siquiera llegando a la final. Vamos a detenernos acá para seguir observando este 4 camino, pasos pero para después... atrás. Después de la pausa, sí, Ricky, si te quedas en octavos, si fuiste finalista la temporada anterior, diste 4 para atrás.